Vayamos juntos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, y vamos a estar viendo de nuevo los primeros 11 versículos en este pasaje monumental de la palabra de Dios que trata con la seguridad de la salvación. Ahora, permítame presentar nuestros pensamientos en esta noche en este tema. Vivimos en un día de infidelidad. Básicamente no se puede confiar en los hombres. Hemos aprendido, si hemos aprendido algo acerca de los hombres, que usted no puede confiar en ellos. No guardan sus promesas, no guardan su palabra, sea que esté hablando de individuos o sea que esté hablando de naciones, es lo mismo. No se puede confiar en la gente. No valen lo que dicen en términos de su integridad. Los maridos son infieles a sus esposas, a los votos que han hecho. Las esposas son infieles a sus maridos. Los hijos con mucha frecuencia son infieles en vivir los principios que sus padres les han enseñado, y los padres con frecuencia son infieles en darle a sus hijos lo que deben darles. La gente son infieles a sus promesas, a las promesas que le hacen a los jefes, y la gente con la que trabajan y demás. Los jefes con frecuencia son infieles al no cumplir con sus obligaciones y responsabilidades para con aquellos que emplean. Y supongo que tendremos que reconocer el hecho también que los cristianos frecuentemente son infieles a Dios, aunque Dios nunca es infiel a ellos. Ninguno de nosotros puede decir que es inmune a este terrible pecado de ser infiel, el pecado de no ser digno de confianza, de no vivir al nivel de su promesa, no guardar su palabra. El único en todo el universo que siempre es fiel y siempre guarda toda promesa en su totalidad es Dios. Y eso, amigos míos, es una verdad muy importante porque es en base a la fidelidad de Dios que todo lo que creemos permanece en pie. Dios debe tener la capacidad de ser digno de confianza. Nuestro destino eterno está en juego. Todo lo que hacemos está en juego. Y si de hecho es refrescante, por contraste, es de hecho bendito el poder levantar nuestros ojos por encima de la escena de infidelidad al amado Dios, quien siempre es fiel. Allá atrás en el Pentateuco, en ese primer conjunto de libros en el que leemos acerca de Dios y cómo es Él, leemos esto: Sabed pues que Jehová tu Dios, Él es Dios, el Dios fiel. Y el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:18, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Y lo que él quiso decir con eso es que es su naturaleza ser fiel a su palabra, y así será. Y me encanta la frase de Isaías. Isaías dijo: fidelidad es el cinto que está alrededor de la cintura de Dios. Es aquello que lo rodea y mantiene todo lo demás unido. Su fidelidad es el cinturón que mantiene el resto de sus atributos en su lugar. El salmista en el Salmo 36, versículo 5, dice: Tu misericordia, Jehová, está en los cielos, y tu fidelidad hasta las nubes. Y Jeremías hizo eco de un pensamiento similar cuando dijo: Grande es tu fidelidad. Y creo que en cierta manera está inmerso en ese concepto: grande es tu fidelidad, o tu fidelidad llega hasta las nubes, porque realmente no tenemos manera en lenguaje humano de describir la fidelidad infinita de Dios. En Hebreos 10:23, el escritor dice: fiel es el que prometió. En otras palabras, si Dios hizo una promesa, Él es fiel en cumplirla. Ahora, esas son muestras realmente de unas escrituras llenas de comentarios acerca de la fidelidad de Dios. Y un área en donde su fidelidad sobresale es en el área de preservar a su pueblo para la gloria. Preservar a su pueblo para la gloria. Él sobresale en el área de guardarnos, de asegurarnos en nuestra salvación. Él es fiel en hacer eso. En 1 Corintios 1:9 nos dice que Dios es fiel, por quien sois llamados a la comunión de su Hijo. Y el versículo antes de ese dice: Dios os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, si son salvos, Dios los va a confirmar a ustedes hasta el final, y la base sobre la cual pueden saber eso es que Dios es fiel, por quien han sido llamados. Si Dios le promete a usted vida eterna, ¿qué le dará? Vida eterna. Dios no es como los hombres. Dios es fiel. Y esta es la razón por la que 1 Pedro 4:19 dice esto, que los creyentes pueden tener la confianza para hacer esto. Escuche lo que dice el versículo: encomendar sus almas a Él, quien es un creador fiel. En otras palabras, cuando le entregamos nuestra alma a Dios por la fe en Jesucristo, podemos saber que Dios será fiel en guardarlo hasta el final y llevar a sus hijos a la gloria. Esa es su promesa. Dios es fiel entonces en preservar a su pueblo para la gloria. Ahora esto vuelve a salir una y otra vez en el Nuevo Testamento. No solo vemos la fidelidad de Dios en el Antiguo,
sino también en el Nuevo. Y simplemente un par de pasajes que ciertamente refuerzan en mi mente. 1 Tesalonicenses 5:23 dice, el Dios mismo de paz os santifique. Y oro, Dios, escuche esto, porque todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora simplemente escuche eso. El apóstol Pablo dice, oro porque todo su espíritu y alma y cuerpo sean preservados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Ahora esa es una oración por seguridad, ¿no es cierto? Que usted va a ser irreprensible a lo largo del tiempo hasta que enfrente a Jesucristo. Y el siguiente versículo dice, y fiel es el que os llamó, quien también lo hará. Uno de los más grandes pasajes en toda la Biblia acerca de la seguridad del creyente, 1 Tesalonicenses 5:23 y 24. Esto es lo que espero para ustedes, que Dios los preserve y Él los preservará a ustedes. Fiel es el que los llamó, quien también lo hará. Gran declaración de confianza. En 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, el Señor es fiel, quien nos establecerá y los guardará de maldad. Y tenemos esta confianza en el Señor acerca de vosotros, que harán las cosas que os mandamos, y el Señor dirigirá vuestros corazones al amor de Dios y a la espera paciente de Cristo. Él dice, tenemos esta confianza con respecto a ustedes, que van a caminar en obediencia y van a vivir de la manera en la que deben vivir, porque Dios es fiel y Él los va a guardar. Y como dijimos la última vez, Dios lo guarda usted de su lado y de nuestro lado. Él nos capacita para caminar en obediencia. Entonces perseveramos. Desde el lado de Dios, Dios nos guarda. Desde el lado humano, permanecemos fieles. Pero es solo posible permanecer fiel porque Dios, quien nos guarda, nos infunde de su poder. Y eso es lo que Pablo quiere decir en 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Filipenses 1:6, le recuerdo, lo citamos hace 2 semanas atrás. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros una buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, todas las Escrituras nos están diciendo lo mismo. Cuando oigo el debate acerca de la seguridad eterna o la perseverancia de los santos y alguien dice, de hecho mi propia hija me dijo el otro día, estaba hablando con otra persona joven acerca de que si estaba seguro en su salvación, esta otra persona no creía que lo estaba. ¿Me puedes dar un versículo, papá, que prueba que estás seguro en tu salvación? Solo uno. Y en cierta manera me quedé boquiabierto en el momento porque inmediatamente podía pensar en unos 50. No es algo que es un argumento débil en base a alguna afirmación oscura en algún lugar. Las Escrituras están repletas de que Dios es fiel en afirmar que aquellos a los que Dios llama, Él los traerá a la gloria. Y hemos estado viendo ese concepto durante las últimas 2 semanas. Ahora regresemos a Romanos 5 y con eso como introducción queremos decir esto. La idea entera de la seguridad del creyente, entonces, se basa en la premisa del atributo de Dios que llamamos fidelidad. Y todas estas otras escrituras que leímos, incluyendo Romanos 5, simplemente nos describen, escuche con atención, simplemente nos describen cómo es que Dios implementa su fidelidad. Somos guardados por su fidelidad. Y aprendemos en Romanos 5 y en otros lugares cómo Él implementa esa fidelidad que nos guarda. Ahora hay 6 eslabones en una cadena inquebrantable que nos unen al Salvador. Hemos estado viendo eso en el versículo 1 y hasta el versículo 11. Y sugerimos estos 6 eslabones. Primero, paz con Dios. Segundo, estar firme en la gracia. En tercer lugar, esperanza de gloria. Cuarto, posesión de amor. Quinto, certeza de liberación. Y en sexto lugar, gozo en Dios. Ahora, vamos a entrar a estas. Esperamos que podamos terminarlas en esta noche. Ahora, recuerde que el primer eslabón que nos une eternamente con el Salvador es paz con Dios. Versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, de ahora en adelante, Dios está de nuestro lado. Hicimos nuestra paz. Y no es tanto que éramos hostiles en contra de Dios, como lo era el hecho de que Dios era hostil contra nosotros. ¿Se acuerda? Dios estaba enojado por nuestro pecado. La Biblia dice que Él está enojado con el impío diariamente. Salmo 7:11. Entonces, estamos seguros porque estamos en paz con Dios. Su enojo ha sido satisfecho, su ira ha sido satisfecha en la muerte de Jesucristo. En segundo lugar, estamos seguros porque estamos firmes en la gracia. Versículo 2. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahora, la gracia opera en donde hay pecado. Si usted no tiene pecado alguno, entonces no necesita gracia alguna, ¿verdad? Entonces, la gracia opera en donde hay pecado. Ahora, si estamos firmes en la gracia, entonces cuando pecamos, ¿qué sucede?
La gracia opera. ¿Y qué hace la gracia? Perdona nuestro pecado debido a Cristo. Y entonces estamos seguros, no solo porque hicimos la paz con Dios y su ira ha sido descargada sobre Cristo, sino porque estamos firmes en la gracia. Y la gracia es el favor inmerecido de Dios hacia los pecadores. En tercer lugar, estamos unidos eternamente al Señor a través de la esperanza de la gloria, al final del versículo 2. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y recuerde que la última vez le dije, y creo que este es un punto tan importante, tan tremendo, que estamos seguros porque Dios nos salvó para llevarnos a la gloria. Hay 3 tiempos de la salvación: pasado, presente, futuro. Hemos sido salvados, estamos siendo salvados y seremos salvados. Esperamos la salvación completa, la redención de nuestros cuerpos, la glorificación definitiva y completa. Y vimos Romanos 8 y dijimos, a quien el Señor justifica, Él también que glorifica. Entonces, Él nos ha salvado para llevarnos a la gloria. La salvación ni siquiera será salvación. Usted ni siquiera podría llamarla así si la pudiera perder. Ni siquiera puede definirla así, porque la salvación solo puede ser definida en 3 partes. Pasado, esto es, hemos sido salvados de los pecados del pasado. Presente, estamos siendo salvados. Futuro, seremos todavía salvados en gloria futura. Entonces, la esperanza de gloria nos une a Cristo. Y después señalamos, versículo 3, no solo eso, sino que también nos gloriamos o nos exaltamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación no solo no nos quita nuestra salvación, no solo no nos debilita, sino que más bien produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba tiene una mayor esperanza. Entonces Pablo está diciendo, estamos anclados al Salvador por la promesa de la gloria definitiva. Inclusive cuando atravesamos las pruebas, eso simplemente incrementa nuestra esperanza de gloria, porque las pruebas producen una virtud probada. Y entre más virtud espiritual tiene usted, más maduro espiritualmente usted es, más confianza tiene usted en la esperanza de la salvación definitiva. Y esa es la razón por la que el versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza. No es algo de lo que nos avergonzamos, porque sabemos que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Entonces, la seguridad de nuestra salvación está basada en la paz con Dios, estar firme en la gracia y la esperanza de gloria. Ahora vayamos al cuarto eslabón, y uno con el cual todos estamos familiarizados de manera maravillosa, conforme vemos el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza o no decepciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora deténgase ahí por ahora. Aquí encontramos el cuarto eslabón y lo llamaremos la posesión del amor. Dios ha iniciado una relación de amor que se extiende por toda la eternidad. Nos hemos vuelto los poseedores del amor. Eso es lo que eso dice. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo residente, quien nos es dado a nosotros. Cuando usted se convierte en cristiano, Dios deposita en usted al Espíritu Santo. Y Pablo el apóstol lo llama en Efesios la garantía o el arrabón. Significa el enganche o garantía o anillo de compromiso. En otras palabras, cuando usted se convierte en cristiano, se le da una garantía. Y esta es la garantía de su gloria definitiva, la garantía de su salvación definitiva, la garantía del cielo, la garantía de su perseverancia, su seguridad. Y esa garantía es ningún otro que el Espíritu Santo que se le da a todo cristiano. Y el Espíritu Santo entonces produce en nosotros una conciencia del amor de Dios. El escritor del himno lo dijo de una manera tan hermosa cuando él dijo, desde que por la fe vi el arroyo que tus heridas proveen, el amor redentor ha sido mi tema y lo será hasta que muera. El concepto más abrumador en todo el cristianismo es que Dios nos ama, ¿no es cierto? Que Dios nos ama. Y francamente este pasaje va más allá de las palabras que pueden describir su grandeza, y confío en que el Espíritu Santo les ayude a entender esto en palabras que no puedo expresar. Pero lo que dice aquí es que habla de un ministerio personal, interno, íntimo de Dios a través del Espíritu Santo, el cual saca la seguridad del área cognitiva, saca la seguridad de la mente y la mete al corazón. No es intelectual, es emocional, no es tan objetivo, ahora es subjetivo. Dios está dando certeza en nuestros corazones que le pertenecemos a Él al derramar amor. Allá en el capítulo 8 de Romanos, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hágase una pregunta. ¿Alguna vez ha sido usted guiado por el Espíritu de Dios?
Si alguna vez ha sido guiado a hacer algo para la gloria de Dios, fue el Espíritu de Dios guiándolo a usted. Si alguna vez ha sido guiado usted a una conducta justa, si alguna vez ha sido guiado a un estudio intenso y fiel de la palabra de Dios, si alguna vez ha sido guiado a la oración, si usted ha sido alguna vez guiado a adorar al Señor Jesucristo con todo su corazón, si alguna vez ha sido usted guiado a alguna de estas cosas, ha sido la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Y si hemos percibido la guía del Espíritu Santo, entonces sabemos que somos los hijos de Dios. Y si alguna vez hemos sentido en nuestros corazones lo que el versículo 15 de Romanos 8 dice, clamar, Abba, Padre, si alguna vez nos hemos sentido como expresarle a Dios, papito, en otras palabras, si hemos percibido intimidad con Dios, esa es una certeza subjetiva interna de salvación. ¿Lo ve? El incrédulo no siente nada de eso. El individuo no regenerado no percibe afinidad alguna con Dios, no percibe intimidad con Dios, no percibe una comunión real con Dios. Pero para aquellos de nosotros que conocemos a Jesucristo, Dios ha colocado a su Espíritu en nosotros y su Espíritu en nosotros nos lleva a una relación de amor íntimo con el Dios vivo mismo. Entonces, escuche con atención ahora. La seguridad de nuestra salvación no solo viene de la revelación externa, sino de la revelación interna. No solo de la mente, el proceso cognitivo, sino del corazón. Ahora, permítame profundizar con usted en el versículo 5. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora escuche con atención. Eso no está hablando acerca de nuestro amor hacia Dios. Eso está hablando acerca del amor de Dios por nosotros. ¿Cómo sabe eso usted? Porque el resto del pasaje apunta a eso. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Está hablando del amor de Dios por nosotros. Y entonces la verdad es que el amor de Dios por nosotros ha sido depositado en nuestros corazones por la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué estamos diciendo prácticamente? Que el Espíritu Santo le da al creyente el sentido de que Dios lo ama a él. Ese es algo subjetivo, pero enfrentémoslo. Somos seres emocionales, somos seres que sienten y responden al movimiento del Espíritu de Dios. Y la verdad que usted ve le da solidez al resto de las cosas que conocemos en nuestras mentes. Por ejemplo, podemos saber en nuestras mentes que tenemos paz con Dios, que debido a que hubo una transacción divina en la cruz en la cual la ira de Dios fue derramada y ahora puede hacer paz con los pecadores, podemos saber en nuestras mentes que estamos firmes en la gracia y podemos tener un sentido de esa posición cognitivamente. En otras palabras, podemos decir eso es lógico, eso es razonable, y podemos saber en nuestras mentes que hemos sido redimidos para la gloria futura. Pero Dios va más allá de eso y dice, no solo quiero que conozcas eso en hechos y por revelación, quiero que sientas eso en tu corazón. Y entonces Él derrama en nuestros corazones su amor a través del Espíritu Santo. Ahora, en este punto quiero decir algo y creo que es muy importante para entender esta verdad. Usted perderá el sentido de certeza que viene por el Espíritu ministrándole a usted de que Dios lo ama a usted. Usted va a perder eso si vive en desobediencia. Dice usted, ¿cómo sabes eso? Escuche con atención, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es, ¿qué? Amor. Lo vuelvo a decir. El fruto del Espíritu es amor. Si en su vida, por la desobediencia, usted apaga el Espíritu, si en su vida, por la injusticia, por pecado no confesado, por desobediencia, usted contrista al Espíritu, usted causará que el Espíritu no dé fruto. Usted va a estorbar esa operación. Y lo que usted va a perder es el sentido de amor. Ahora reconozco que el fruto del Espíritu tiene que ver con amor y demás. Quizás en la dimensión más plena, esto es incluyéndolo, siendo transmitido a alguien más, pero también estoy convencido de que tiene que ver también con el sentido de que Dios lo ama a usted, porque habla tanto de una realidad interna muy privada, la cual es la segunda, nombrada paz, y otra realidad interna muy privada, gozo. Entonces, hay un sentido en el cual tenemos que reconocer que aunque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo, si no estamos caminando en el Espíritu, no vamos a experimentar esa certeza. Ahora, para ayudarle a entender esto aún más, observe Efesios capítulo 3. Y esto es muy práctico. Efesios capítulo 3, versículo 13. Y aquí Pablo ora realmente por los efesios. Versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y después él pide esto. Versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ahora deténgase ahí. Pablo dice, estoy orando por ustedes para que conozcan la fortaleza plena del Espíritu.
que conozcan el poder pleno de la operación del Espíritu Santo, que realmente conozcan al Espíritu moviéndose en sus vidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 17. Para que, y estas simplemente edifican una sobre otra, quiero que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. En otras palabras, si realmente van a ver el Espíritu operando con poder pleno en su vida, tienen que deshacerse de la desobediencia, el egoísmo y el pecado. Y cuando eso se quita, el Espíritu de Dios está operando en fortaleza plena. Cristo habitará por la fe en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, la palabra morar quiere decir establecerse y estar en casa. Cuando usted es controlado por el Espíritu, entonces Cristo está en casa, en su corazón. El resultado es este, versículo 17. Estará arraigado y cimentado ¿en qué? En amor. ¿El amor de quién? No el amor que usted tiene por Dios. Observe el versículo 18. Podrá comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo. Puede detenerse ahí. ¿Qué quiere Él que conozcamos nosotros? ¿Qué quiere Él que experimentemos ahí? ¿El amor de Cristo? ¿No es eso exactamente lo que dice en Romanos 5? ¿Que es derramado en nuestros corazones? Bueno, si es derramado en nuestros corazones, ¿por qué ora? Porque lo conozcamos. Porque si es derramado en nuestros corazones, es derramado a través del Espíritu Santo que nos es dado a nosotros, ya que aprendemos que si no estamos fortalecidos con poder por su Espíritu, no comprenderemos de manera plena su amor. Esta es la razón por la que, amados, los cristianos que caminan en desobediencia, los cristianos que caminan en patrones pecaminosos, los cristianos que son injustos, no tienen el sentido de estar seguros en su salvación, porque en todo lo que se van a apoyar es en eso que es cognitivo. Pueden decir, oh sí, tenemos paz con Dios, oh sí, estamos firmes en la gracia, oh sí, tenemos la esperanza de gloria, pero no conocen ese ministerio subjetivo interno del Espíritu de Dios, afirmándole a su alma, al alma de ellos, en su punto más profundo, que ellos le pertenecen a Dios. ¿Se da cuenta? Y entonces tiene que haber esa obediencia de caminar en el Espíritu para que podamos, me encanta esto en el versículo 18, comprender, y el verbo significa entender, apropiarse, hacerlo propio. Entonces el Señor nos ha dado un testigo interno, necesitamos apropiarnos de Él y hacerlo nuestro. Entonces, cuando usted me pregunta si yo sé si soy salvo y estoy seguro que estoy seguro, le voy a decir que estoy seguro porque la transacción que hizo paz y gracia y la esperanza es una realidad. Pero también le voy a decir que yo sé que pertenezco a Jesucristo porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que yo soy hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Eso es Romanos 8. Y el Espíritu Santo causa en las profundidades de mi corazón que clame a Dios, Abba, Padre, un término de intimidad, papito. Y tengo un sentido en mi corazón de que tengo todo derecho de decirle eso a Él. Ahora regresemos de nuevo a Romanos 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado. ¿Puedo hablar de la palabra derramado por un momento? La palabra expresa la idea de un derramamiento abundante, un derramamiento generoso, un derramamiento copioso. No es que está ahí Dios con un gotero diciendo, bueno, no quiero excederme, así que hay una pequeña gota de amor. Dios no es como nosotros. Nosotros usamos un gotero, Él no. Él lo derrama de manera abundante, generosa. Recuerdo Juan 7, en donde dice que cuando reciban el Espíritu Santo, de vuestro vientre fluirán ríos de agua viva. Dios nunca hace nada en gotas, Él siempre lo hace en ríos. El amor de Dios no se nos da a nosotros gota por gota, es derramado de manera abundante. Y entonces nuestros corazones están llenos con ese sentido de su amor, conforme el Espíritu de Dios lo confirma a nosotros. ¡Qué gran verdad! Ahora, de regreso, otra vez al versículo 5, dice que viene a nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo es el agente mediante el cual Dios opera en la vida del creyente. Él es el regalo del amor de Dios. Ahora, permítame decir tan solo esto, porque creo que esto podría añadir una dimensión de pensamiento que quizás nunca ha tenido usted. El hecho mismo de que el Espíritu Santo vive en un creyente es en sí mismo un testimonio masivo del amor de Dios, ¿no es cierto? ¿Dios le daría a usted su Espíritu si no lo amara usted? ¿Dios implantaría su Espíritu, el tercer miembro de la Trinidad, dentro de la vida de un creyente si no amara a ese creyente? El hecho mismo de que el Espíritu de Dios está ahí, residiendo en su corazón, es un gran testimonio del amor de Dios. Y ese mismo Espíritu, 2 Corintios 1:22 dice, es la garantía,
es el enganche, es el anillo de compromiso que prueba de una vez por todas que la salvación final de hecho se cumplirá. En Efesios 1:13 dice que somos sellados por el Espíritu, sellados con el sello de Dios, nunca por ser roto o abierto por nadie más. Y entonces Romanos 8, lo puede ver por un momento, versículo 35, dice esto: ¿qué nos separará del amor de Cristo? Esa realmente es una pregunta clave, ¿no es cierto? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahora estamos de regreso a la pregunta de la seguridad de nuevo. ¿Qué nos separará? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Puede eso separarnos? Versículo 37. No, no. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni potestades, esos son nombres de rangos de seres demoníacos, ángeles caídos, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta en el versículo 35? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué? Nada, nadie. Si usted todavía se pregunta si usted está seguro en el Señor, debería leer eso de nuevo. Nada. Pero el sentido de eso, la certeza de eso en nuestros corazones, viene por el ministerio del bendito regalo de Dios, el Espíritu Santo mismo, quien nos es dado para confirmar esa realidad para nosotros. Realmente creo, en base a estas Escrituras, que ningún corazón humano puede conocer verdaderamente el amor de Dios a menos de que el Espíritu Santo esté viviendo en él. Y las únicas personas que tienen al Espíritu Santo son ¿quiénes? Cristianos. Solo nosotros sabemos que Dios nos ama y el Espíritu nos apunta eso. Ahora, de nuevo, repito, si un cristiano atraviesa por un periodo en el que él pierde este sentido de que Dios lo ama, es porque él ha apagado el ministerio del Espíritu de Dios. Veamos el versículo 6. Y Pablo quiere hablar un poco más acerca de este amor y quiere definir la naturaleza del mismo. Y es esto importante. Usted no debe perder aquí su línea de pensamiento. Háblanos de este amor. Háblanos cómo podemos saber qué tipo de amor es este. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que algunos hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, ¿qué tipo de amor es el amor de Dios? Esa es la definición. Ese es el tipo de amor. Ahora veamos el versículo 6. Porque Cristo cuando aún éramos débiles, eso significa impotentes, sin fortaleza para hacer ¿qué? Sin fortaleza para hacer algo que agradara a Dios. Sin fortaleza para vencer el pecado. Sin fortaleza para vencer a Satanás. Sin fortaleza para vencer al mundo. Sin fortaleza para vencer la muerte. Sin fortaleza para vencer el infierno. Sin fortaleza, punto, para vivir una vida justa. Sin la fortaleza para salvarnos a nosotros mismos cuando literalmente estábamos paralizados por nuestro pecado e incapaces de hacer algo al respecto. No teníamos capacidad moral, en absoluto, ninguna. Éramos enemigos del Dios Santo. Dice en Romanos 8:7, estamos en enemistad contra Dios y en la carne no podemos agradar a Dios. Entonces, éramos impotentes para vencer nuestro pecado, impotentes para vencer a Satanás, impotentes para vencer la muerte, impotentes para vencer el infierno, impotentes para agradar a Dios, impotentes. Y cuando Dios nos vio a todos nosotros, Él podía ver en nosotros que había algo que lo disgustara, que estuviera lleno de ira y enojo. ¿Por qué? ¿Cuál es la palabra al final del versículo 6? Impíos. Éramos exactamente lo opuesto de Dios, éramos impíos. Entonces aquí están todas estas personas impías, impotentes, y lo que es sorprendente es que Dios, quien es absolutamente puro, absolutamente santo, vio a las personas que eran repulsivas para su naturaleza santa, quien eran lo opuesto mismo de todo lo que Él es, y los amó. ¿Cuánto? Versículo 6. Los amó tanto que en el momento correcto, en la plenitud del tiempo, en el
momento apropiado, en el momento que Dios prescribió, Cristo que murió por los impíos. Supongo que podríamos entenderlo como si Dios fuera a amar a los buenos, si Dios fuera a amar a los piadosos, y si Dios fuera a amar a los puros, pero el misterio del amor divino es que Él amó a las personas que eran lo opuesto de todo eso. El gran teólogo y comentarista Hodge ha dicho esto, y cito: si Dios nos amó porque nosotros le amábamos, Él nos habría amado únicamente mientras le amáramos, y en esa condición, y entonces nuestra salvación dependería de la constancia de nuestros corazones traicioneros. Pero así como Dios nos amó como pecadores, así como Cristo murió por nosotros como impíos, nuestra salvación depende no en lo dignos de amor que somos, sino en la constancia del amor de Dios. Fin de la cita. Oh, me encanta eso. Como puede ver, Dios no lo ama a usted porque es tan digno de ser amado, tan atractivo. A mí tampoco. Dios no nos vio y dijo: oh, son irresistibles. Nuestro amor está orientado al objeto, ¿no es cierto? En otras palabras, nuestro amor es atraído por la naturaleza del objeto. Digo, básicamente amamos en base al objeto que nos atrae. Usted pasa por el mundo antes de que se case y está viendo a todos lados. Usted dice: oh, si hay un objeto, se da cuenta, y algo acerca de ese objeto extrae amor de usted. O dice usted: tal y tal es tan fácil de amar. O decimos: ahora, allá hay un rostro que solo una madre podría amar. Como puede ver, básicamente el amor humano se basa en el objeto. Está orientado por el objeto, pero como puede ver, el amor de Dios es parte de su naturaleza, de tal manera que si usted existe, usted es amado. Y no hubo nada en nosotros que lo atrajera. Ahora escuche con atención. Si no había nada en nosotros que lo atrajera para amarnos en primer lugar, ¿qué habrá en nosotros para que Él dejara de amarnos en segundo lugar? No podría haber nada. ¿Se da cuenta del punto que Él está presentando? Digo, si Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores impíos, impotentes, horribles, y Dios podía amarnos entonces, ¿va a ser algún problema para Él amarnos ahora? Cristo murió. Me encanta eso. Subráyelo ahí en el versículo 6. Cristo murió por los impíos. Oh, eso es maravilloso. Literalmente dice que Él murió a favor de los impíos, o en lugar de los impíos, o por causa de los impíos, como usted quiera traducir Hooper. Puede ser traducido de todas esas maneras. Simplemente tradúzcalo de esta manera. Él murió en lugar de los impíos, a favor de... Gran verdad, gran verdad. En Juan 11 se pusieron de pie y dijeron: es apropiado que un hombre muera, Hooper, el pueblo, que deba morir a favor del pueblo, por causa del pueblo. En Gálatas 3:13, Cristo se volvió una maldición en lugar de nosotros, en nuestro lugar. ¡Qué maravilla! Que en el momento apropiado, en la plenitud del tiempo, Él apareció una vez al fin de los tiempos para acabar con el pecado por el sacrificio de sí mismo, la consumación de la historia humana, y la maravilla de esto es que Él murió con tal amor, y que Él amó a las personas impías que no eran dignas de amor. Eso es tan diferente. Versículo 7 dice, tan diferente: ciertamente apenas o difícilmente morirá alguno por un justo. Digo, rara vez los hombres mueren por un hombre justo. Con todo, pudiera ser que algunos hagan morir por el bueno. Y creo que justo y bueno simplemente son sinónimos, están hablando del mismo tipo de persona. Algunas veces en la sociedad humana, alguien podría morir por una persona buena. En otras palabras, alguien podrá sacrificar su vida por otra persona buena. Pero el punto del versículo 7 es que nadie, y quiero decir, nadie va a morir por una persona mala. Nadie más que Dios. Y ese es el versículo 8. Mas Dios muestra su amor. Y este es el contraste. ¿Y por qué el amor divino sobrepasa a todos? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, amados, si este pasaje no lo sacude hasta la médula de su ser, es porque usted no sabe cómo Dios odia el pecado. Usted no sabe lo pecaminoso que somos. El Dios infinitamente santo, quien es de ojos más puros como para no poder ver el mal y no poder ver la iniquidad. El Dios que odia todo pecado, toda obra malo, pensamiento malo, palabra mala, lo desprecia con la furia de todo el cielo, que Él pueda alcanzar y amar a pecadores impíos, impotentes. Esa es la naturaleza que sobrepasa todo amor, del amor divino. La palabra mostró en el versículo 8 significa probó la naturaleza de su amor, el nivel de su amor, el cenit de su amor, porque
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora esa es la seguridad de nuestra salvación. Voy a resumir esto, escuche con atención. Si Dios puede amarnos cuando somos pecadores impíos, impotentes, si Él nos puede amar lo suficiente como para que su Hijo muera para salvarnos cuando somos impíos, ¿no nos amará lo suficiente como para guardarnos después de que nos hemos vuelto sus hijos? ¿Ve el punto? Dice usted, oh, pero si pecas, estás expulsado. Y la confianza de ese amor perdonador, es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, de tal manera que cuando peco, no me agacho y espero a que Dios me golpee y me envíe al infierno. Clamo, oh Padre, por tu amor perdóname, porque tengo el sentido de su amor. Escuche, véalo de otra manera. Sí, Dios dio el regalo más grande que su amor podía dar, el cual es su Hijo, para salvarnos. Y después dio el regalo más grande que podía dar, su Espíritu, para llenar nuestros corazones de amor. ¿Hará Él menos para guardarnos? Su amor no ha cambiado. Él nos amó cuando éramos miserables, y todavía lo hace. Eso nos lleva a un quinto eslabón en la cadena, y ahora llegamos al resumen. Lo llamo la certeza de la liberación. Y esto en cierta manera edifica el punto de la paz con Dios. Pero véalo, esto realmente es impresionante. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados con su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Qué estás diciendo aquí, Pablo? Bueno, hemos sido justificados por su sangre. Eso es pasado. Y seremos salvos de la ira en el futuro a través de Él. Ahora, eso es simplemente una afirmación de un hecho. Estamos ya en una posición de rectitud con Dios por su sangre, y escúcheme con atención. La salvación, por definición, es pasada, presente y ¿qué? Futuro. Entonces, si fuimos justificados con Dios, ¿por cuánto tiempo o hasta qué punto fuimos justificados? Para toda la eternidad. Entonces seremos salvos de la ira. Porque no existe algo como una salvación bíblicamente definida de medio tiempo. Usted solo puede entender la salvación en su totalidad. Y entonces, debido a que fuimos justificados con Dios por la sangre de Jesucristo, seremos salvos de la ira venidera a través de Cristo. Esa transacción cubre el pasado, el presente y el futuro. Y la ira venidera es el lago de fuego, lo puede leer en Apocalipsis capítulo 20. El lago que arde con fuego y azufre, en donde los impíos son enviados para siempre. Ahora Dios es un Dios de ira, pero esa ira que iba a ser derramada sobre los hombres, la recibió Jesús, y cuando creemos en Él, esa ira es hecha a un lado, y ya no, como Pablo llama a los hombres en Efesios 2:3, hijos de ira. Ese es el objetivo del juicio de Dios, pero hemos sido salvos de la ira. Esa es la maravillosa promesa, creo yo, que Pablo le hizo a los tesalonicenses. Él dice en el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, esto es Jesús, quien nos libró, tiempo presente, de la ira venidera. Ningún cristiano jamás va a estar en el juicio. Ningún cristiano jamás va a conocer la ira de Dios. La furia plena de la ira por su pecado, por el pecado de usted como cristiano, fue derramada en Jesucristo. Entonces seremos liberados en el futuro. Ahora, ¿por qué es eso verdad? Observe esto, versículo 10, tan poderoso. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ahí está esa misma frase de nuevo, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Este versículo me emociona y quiero que lo entienda. Ahora observe, siga el razonamiento de Pablo, es simplemente profundo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, deténgase ahí. ¿Entiende la situación? Si Dios nos trajo a sí mismo cuando éramos enemigos, mucho más estaremos siendo reconciliados, y vamos a detenernos ahí. Y añadiría esto, ahora que somos sus amigos. En otras palabras, si Dios nos reconcilió consigo mismo cuando éramos sus enemigos, ¿no cree usted que Él nos guardará ahora que somos sus amigos? Dice usted, oh, pero el pecado se mete en el proceso. No lo entiende. Como puede ver, cuando Él nos reconcilió en primer lugar, cuando éramos pecadores, impíos, miserables, putrefactos, viles, nunca seremos peor que eso. Y esa no fue una barrera para su reconciliación en ese entonces. No presenta un estorbo para mantenernos reconciliados ahora. ¿Entiende eso? Entonces, estando ahora justificados, reconciliados,
Cuando éramos enemigos, ¿no cree usted mucho más que seremos guardados cuando somos sus amigos? Si Él nos redimió cuando lo odiábamos, ¿cree usted que Él no nos guardará cuando lo amamos? Ahora, permítame tomarlo de una segunda manera. Y este versículo todavía no ha llegado aquí al corazón de esto. Aquí viene. Si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios, ¿por qué? ¿Por la qué? La muerte de su Hijo. Mucho más estaremos continuamente siendo reconciliados, creo que es la idea, y seremos salvos por su vida. Ahora, ¿qué está diciendo esto? Aquí viene. Si Jesús nos salvó en su muerte, ¿no cree usted que Él nos podría guardar en su vida? En otras palabras, si un Salvador muerto en la cruz puede redimirnos, ¿no puede un Salvador vivo guardarnos? Una gran verdad, ¿no es cierto? Si Jesús en la muerte proveyó nuestra salvación, ¿qué puede Él estar haciendo ahora en una vida glorificada de resurrección? Como puede ver, ese es el punto. Si Él nos pudo salvar en su muerte, Él puede guardarnos en su vida. Gran verdad. Por cierto, sangre en el versículo 9 y muerte en el versículo 10 son sinónimos. Son sinónimos. Mucho más. Esto es lo que la gente llama en teología un argumento a fortiori. Presenta el argumento de lo menor a lo mayor. Si Dios ya hizo lo mayor, nos salvó cuando éramos pecadores miserables, ¿no hará lo menor guardarnos? Si Cristo hizo lo mayor cuando estaba muerto, ¿no puede hacer lo menor ahora que está vivo? Gran verdad. Trapp dijo, y cito, es una mayor obra de Dios el traer a hombres a la gracia que estar en el estado de la gracia, el llevarlos a la gloria. Porque el pecado está mucho más distante de la gracia de lo que la gracia está distante de la gloria. Fin de la cita. Y sea tan amable notar esto. Es todo a través de Jesucristo, versículo 1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, versículo 2. Por quien también tenemos entrada, versículo 6. Porque Cristo murió por los impíos. Versículo 8, Cristo murió por nosotros. Versículo 9, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Versículo 10, reconciliados con su Hijo. Versículo 10, por la muerte de su Hijo, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Como puede ver, es siempre a través de Cristo. No, Dios nunca nos amó porque éramos dignos de su amor, éramos atractivos. No éramos atractivos. Él nos salvó en medio de nuestro pecado y lo hizo para su propia gloria. Para mostrar que Dios tan lleno de gloria, gracia, misericordia, amoroso, lo era como para desplegarse a sí mismo a lo largo de la eternidad. ¿Y qué tipo de Dios sería si nos diera la espalda? No habría gloria en eso. Ciertamente, si hizo lo mayor, Él hará lo menor. Si Él nos salvó, Él nos guardará. Éramos enemigos, pero nos hizo sus amigos. Él nos reconcilió con Dios. Pablo habla de eso en 2 Corintios 5, versículos 20 y 21. Hemos sido reconciliados con Dios. Un gran, gran texto. Ahora, simplemente esto, para que en cierta manera concluyamos nuestro entendimiento del pasaje. Observe Hebreos 7, 25. Y después simplemente veremos ese punto final. Es muy breve. En Hebreos 7, 25, este es un texto monumental con respecto a nuestro tema. Versículo 25, escuche. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Deténgase ahí. Usted viene a Dios a través de Jesucristo y Él lo va a salvar, ¿qué? Perpetuamente. ¿Qué significa eso? A plenitud, al extremo, hasta el fin extremo de la salvación. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué hay acerca de cuando peca y demás? El resto del versículo. Viviendo. Aquí está como. Viviendo siempre, ¿para qué? Interceder por ellos. ¿Sabe por qué Cristo nos salva por su vida? Romanos 5:10. Porque mientras que Él está vivo ahora a la diestra del Padre, ¿qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Llevando nuestro caso y diciendo, Padre, ese es mi Hijo. He llevado su pecado, he llevado su juicio, he llevado tu ira. Deben ser perdonados. Y Él intercede, viviendo siempre, siempre, siempre para interceder por nosotros, y de esta manera lleva nuestra salvación hasta el extremo, hasta el final. Esta es la glorificación definitiva.
Y cuando Jesús dijo, porque yo vivo, Juan 14:19, vosotros también viviréis, no solo estaba hablando de la resurrección ahí, él estaba diciendo, porque yo vivo, vosotros también viviréis, porque yo vivo ahora y yo intercederé por ustedes para asegurarme de que su vida eterna sea eterna. Gran verdad. Entonces estamos seguros, guardados por Dios, porque Él es fiel. Y el medio por el que Él nos guarda, paz con Dios, estar firme en la gracia, esperanza de gloria, posesión de amor, certeza de liberación. Y una última en el versículo 11, simplemente la llamaremos gozo en Dios. Y no solo esto, esto realmente es más de lo que usted puede ver, como si no fuera suficiente, dice Pablo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora, aquí hay otra realidad subjetiva. Otra razón por la que sabemos que pertenecemos a Dios es porque Él llena nuestro corazón de gozo. ¿El fruto del Espíritu es qué? Amor, gozo, paz, gozo. Y lo vuelvo a decir, la salvación no es meramente un futuro, aunque es cierto, es un gozo presente y abundante. Y una de las maneras en la que usted sabe que pertenece a Dios y una de las grandes certezas es ese gozo interno. Ya se ha hablado de eso. Versículo 2. Nos gloriamos. Versículo 3. Nos gloriamos. Esta es la tercera vez que se menciona. Tenemos gozo en Dios. El concepto aquí es exaltar, de nuevo es regocijarse de manera jubilosa, estar emocionado. Y entonces nuestro sentido presente de gozo es una garantía adicional de salvación futura. Ese sentido de gozo interno, producido por el Espíritu Santo. El gozo del creyente está en su totalidad en Dios. Y sabe una cosa, usted no se goza en su propia justicia, usted no se goza en su propia capacidad, en su propia dignidad. Usted se goza en Dios, y esa es la razón por la que el salmista dijo, oh, exaltad a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Esa es la razón por la que cuando Clayton se pone de pie y mueve su mano, no solo estamos leyendo palabras de una página, sino que estamos enviando mensajes que emanan de un corazón gozoso. Esta es la razón por la que en medio de la muerte o el desastre no perdemos nuestra perspectiva, porque nos gozamos en Dios, quien guarda los suyos. El salmista dijo, me regocijaré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación, iré al altar de mi Dios, mi gozo exuberante. Y entonces no nos gloriamos en nosotros mismos, no nos regocijamos en nosotros mismos, no decimos, oye, qué maravillosos somos. No somos el tipo de personas religiosos que se dan palmadas en la espalda por lo bueno que somos. Nos gozamos en Dios. Creo que el escritor del himno lo dijo, y cito, oh, que tuviera lenguas mil para cantar las alabanzas de mi gran Redentor, las glorias de mi Dios y Rey, el triunfo de su gracia. Mi amo de gracia, mi Dios, ayúdame a proclamar, a esparcir por toda la tierra las honras de tu nombre. Jesús, el nombre que calma nuestros temores, que hace cesar nuestras tristezas. Es música en los oídos del pecador, es vida y salud y paz. Él habla y escuchando su voz, nueva vida los muertos reciben. Los corazones quebrantados y que lloran se regocijan. Los humildes, los pobres creen. Él rompe el poder del pecado cancelado. Él libera al prisionero. Su sangre puede hacer del más sucio limpio. Su sangre habla por mí. Vean sus pecados en Jesús colocados. El Cordero de Dios fue matado. Su alma fue una ofrenda hecha una vez por el alma de todo hombre. Y después esta estrofa sobre todas. Oigan los sordos, alaben los mudos, sus lenguas sueltas emplean. Y ustedes ciegos vean a su Salvador venir, y ustedes cojos brinquen de gozo. Fin de la cita. El eslabón final que nos ancla al Salvador bendito, el Señor Jesucristo, es que nos gozamos en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación con Dios. Entonces estamos seguros. Qué gran esperanza es nuestra. Inclinémonos en oración. Creo que necesitamos hacer una pregunta en este punto, en el último minuto de nuestro tiempo en esta noche. ¿Tiene usted la seguridad de la que hemos hablado? ¿Sabe usted, sin lugar a dudas, que usted pertenece a Jesucristo ahora y para siempre? Si no es así, una de dos razones ha causado eso. En primer lugar, usted no conoce a Cristo, usted no es cristiano, usted no tiene al Espíritu Santo, usted no está seguro porque no tiene salvación. Entonces yo abriría mis brazos en el retrato de Cristo si Él estuviera aquí y dijera, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Cristo quiere que entre a su salvación, ahora y para siempre. Crea en la sangre de Jesús. Él murió por el pecado, llevó la ira de Dios.
Abrácelo como Señor y Salvador. Solo un necio dice no. Solo un necio absoluto se aferra a su propia pecaminosidad, a su propio egoísmo, su propia vida vil, y tira los dados para ir en contra de la eternidad. Ese es un necio. La sabiduría viene a Cristo. Y no solo eso asegura el futuro, sino que llena el presente de amor y gozo. Hay gozo, dice en el Nuevo Testamento, al creer. Pero hay algunos de ustedes que quizás no perciben certeza, quizás no se sienten seguros en su salvación y podría ser que han perdido el testimonio interno del Espíritu afirmando el amor de Dios a ustedes y han perdido su gozo en la reconciliación provista porque están caminando en pecado, están viviendo en desobediencia. Y podría ser algo pequeño, usted sabe, quizás no pueda haber una maldad que es muy obvia para el mundo entero, quizás puede ser un pecado pequeño, pero está ahogando su sentido de certeza. Confiese, pídale al Espíritu de Dios que examine su corazón, que le dé ese sentido pleno del amor de Dios y gozo en el Espíritu.